Bienvenidos a Cápsula, retazos del diario de un fotógrafo. Nuestra tierra heredada. Táchira significa nuestra tierra a heredar, en lengua chibcha, muisca, según tesis del académico Dr. Samir Sánchez. Hay otra teoría que sostiene que esta palabra proviene de un vocablo de origen timotocuica, como una deformación del término tachuri, con que se identifica a una planta de uso medicinal. Cualquiera que fuese el origen etimológico de esta palabra, el Táchira es actualmente el nombre de un estado andino venezolano con características muy particulares. Aunque nací en Caracas, siempre he estado relacionado directa o indirectamente con esta región. Desde mi nombre, curiosamente similar al fundador de la ciudad de San Cristóbal, mi nombre es Juan Carlos Trujillo Maldonado y el fundador fue Juan de Maldonado, hasta mi niñera, la cual era tachirense, o gocha, como con cariño se les conoce en el resto del país. E incluso en la actualidad, mi esposa es también nacida en el estado Táchira. Desde temprana edad, lo primero que me llamó la atención fue el simpático acento cantadito y lo formal de su lenguaje, siempre en tercera persona. Muy distinto, por cierto, al resto de los venezolanos, que nos caracterizamos en ser todo lo contrario. Hasta pecamos de ser confianzudos con las personas que recién conocemos. Luego, con los años, con el despertar de mi curiosidad hacia la historia, me encontré con un curioso hecho. 7 presidentes de Venezuela habían nacido en este recóndito rincón, a casi 1000 kilómetros de la capital del país. A la edad de 12 años aproximadamente, tuve oportunidad de conocer en persona esta hermosa región. Realicé un viaje familiar a casa de unos primos, junto a mi madre. De esta manera, pude conocer muchos de los famosos pueblitos andinos, de los cuales tanto me habían hablado. Me llamó la atención ver lo distinto que puede ser la gente, e incluso la naturaleza, dentro de un mismo país. Muchas veces sentí que estaba en el extranjero, incluso hasta en el idioma, porque aunque hablemos todos castellano, algunas palabras tienen un significado completamente distinto a los que yo aprendí en Caracas. En esa oportunidad quedé impresionado con las bellezas naturales del Táchira, sobre todo con sus páramos, siempre con flores enormes y coloridas, brisas heladas, cielos encapotados, es decir, con mucha nubosidad, más parecido a un paraje de los Pirineos que del Caribe. En estos recorridos por la cordillera andina, conocí un pueblo enclavado entre ríos y montañas de nombre San Pedro del Río, un lugar donde el tiempo simplemente se detuvo. En el preciso momento en que termina el asfalto y comienzan las calles empedradas, uno siente que está entrando en el siglo XIX. Las casas antiguas, la soledad de sus calles, el silencio, solo interrumpido por el zumbido del viento, las vacas Holstein pastando en las laderas, los adoquines, la iglesia de ecléctico estilo, las muchachas con mejillas enrojecidas por el frío, escondiéndose detrás de las celosías de sus ventanas, dejando oír sus tímidas risas. Con todos estos detalles me fui, pero jamás olvidé la experiencia. Luego, 10 años después, volví y conocí mejor la región. Fui a otros pueblos, entre los cuales se encuentra Capacho, único pueblo dividido en dos, Capacho Viejo y Capacho Nuevo, debido a la destrucción parcial por un terremoto. Pero lo curioso es que en la actualidad este pueblo esté compuesto por 2 municipios, por ende tiene 2 alcaldes. En Capacho nació el primero de los presidentes tachirenses que ha tenido Venezuela, Cipriano Castro, líder de un movimiento armado llamado la Revolución Restauradora, por el cual a finales del siglo XIX marchó a Caracas junto a su compadre Juan Vicente Gómez, nacido en un pueblito vecino llamado La Mulera, y después de sendas victorias en campo de batalla, Castro y sus andinos se hicieron del poder, comenzando así lo que muchos historiadores llaman la hegemonía andina, la cual comenzó con el general Cipriano Castro, seguido por el general Juan Vicente Gómez. Luego de 27 años en el poder, muere Gómez y es sucedido en la presidencia por el general Eleazar López Contreras. Cerrando este periodo histórico, el general Isaías Medina Angarita sale victorioso en unas elecciones indirectas y ejerció la primera magistratura por 4 años, hasta verse interrumpido por un golpe de Estado
infringido por cierto, entre otros personajes civiles y militares, por un tachirense, quien luego se convertiría en presidente de Venezuela, aunque no formó parte de la Revolución Restauradora, el general Marcos Pérez Jiménez. Este periodo de casi medio siglo marcó definitivamente la historia venezolana. Posteriormente hubo otros presidentes, también tachirenses, pero estos no formaron parte de la mencionada revolución. Durante este viaje conocí un hermoso pueblo llamado Peribeca, el cual se ha convertido en uno de los destinos preferidos para los propios pobladores de este estado, a la hora de buscar esparcimiento y buena comida, sobre todo los fines de semana. También conocí y visité pueblos muy bonitos como La Grita, Rubio, Queniquea, Lobatera y obviamente la capital del estado, San Cristóbal. Lamentablemente, la cámara que poseía en esa época y los conocimientos fotográficos eran muy básicos, por ende, quedé con el sabor en la boca, es decir, con la necesidad de captar y llevar conmigo todas esas imágenes de este estado, muy parecido a las locaciones de cuentos infantiles. Luego de casi 20 años, desde la primera vez que pisé el Táchira, logré reencontrarme de nuevo con San Pedro del Río y en esta oportunidad llegué bien apertrechado con mi cámara, hambrienta de imágenes. Mi impresión en esta oportunidad fue mayor debido a que el pueblo se encontraba prácticamente igual a cuando lo conocí, con la misma apariencia y hasta con los mismos colores en muchas de sus casas e incluso en la iglesia. Esta vez a mi sensación de entrar en parte del siglo XIX se le sumó un flashback que me llevó por instantes a los años en que comenzaba mi adolescencia, por allá en la mitad de los años 80, y cuando transité con mi madre por dichas calles empedradas. Otra vez caminé por sus adoquines, totalmente solo. Las niñas se refugiaban en sus casas, como lo hicieron seguramente sus madres hace casi 20 años. Mi cámara captaba cada fachada, cada calle y por supuesto la esquina donde me habían retratado con mi madre casi 2 décadas antes. En mis investigaciones previas encontré información de las fiestas decembrinas de este pueblo, las cuales estaban cargadas de colores, luces y pasión. Este sentimiento se lo imprimen los pobladores al jugar de manera temeraria un juego parecido al fútbol, pero con un balón prendido en fuego, al que llaman la bola de candela. Pero la temeridad no termina ahí. Como si no les bastara, también hacen un muñeco similar a un toro y le prenden fuego a los pitones, y de esta manera corretean a las personas que van por las calles. Me llamó la atención que un pueblo tan extremadamente calmo y pacífico tuviera este tipo de tradiciones. ¿Será que tanta explosión de adrenalina deja extenuados a los sanpedranos y no recuperan energía sino hasta un año después? Cualquiera podría creer eso. Al salir de San Pedro del Río y de su encanto casi de otra dimensión, me reencontré con la ciudad de San Cristóbal, una pequeña pero hermosa ciudad con mezclas fascinantes, donde muchos de los presidentes nacidos en este estado han dejado huella en su arquitectura. Aquí podemos encontrar desde iglesias góticas hasta edificios con pronunciada influencia Art Deco de los años 50, incluso un puente que fue fabricado por Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel y de la Estatua de la Libertad. Existe una edificación en particular que me llamó la atención por su belleza enigmática y por ser, por muchos años, un verdadero monumento a la desidia. Me refiero al antiguo Hospital Vargas. Este nosocomio fue la obra cumbre del gobierno gomecista en este estado y fue inaugurado el 19 de diciembre de 1927. Pero dejó de funcionar en 1958, al crearse el Hospital Central. Del flamante y antiguo hospital hoy solo queda su fachada, la cual, como si de un teatro se tratara, se le ha pintado y conservado sus detalles, pero atrás de su gran portón solo existe un espacio vacío, lleno de vagabundos, los cuales hacen su vida detrás de bastidores. Adornando esta imponente fachada se encuentra un parque muy hermoso y con una casita muy particular, parecida a la que podemos encontrar en cuentos de hadas. Al principio pensé que se trataba de un parque infantil, pero resulta que su función, cuando funcionaba, era dejar salir de su casa a unos pequeños personajes muy parecidos a los compañeros de Blancanieves, justo cuando su reloj marcara ciertas horas del día. Razones suficientes para que la gente bautizara este lugar como la Plaza de los Enanitos,
aunque su verdadero nombre sea Plaza Río Reina. Cuando uno llega o sale de la ciudad de San Cristóbal y transita algunas de sus colinas aledañas, es inevitable pararse para apreciar la panorámica de la ciudad con sus contrastes tan marcados, su agradable clima y además respirar ese aire puro de montaña que lo caracteriza. Inevitable es también darse cuenta a primera vista del gusto muy profundo por el fútbol por parte de los tachirenses. Recuerdo que una de las edificaciones que más me llamó la atención mientras apreciaba la vista panorámica de la ciudad fue la iglesia de San Juan Bautista, en La Ermita. No solo por su belleza y su imponente tamaño, sino por los colores de su cúpula, ya que son los mismos que luce el equipo de fútbol local, el Deportivo Táchira, el cual desata pasiones y hasta devoción casi religiosa por parte de sus fanáticos. De hecho, a su estadio le dicen el templo. No sé si será por coincidencia la presencia de los colores aurinegros tanto en la iglesia como en el equipo, pero la sensación que tuve al momento de llegar y captar con mi cámara este majestuoso templo es que el fútbol en este estado es un asunto casi divino, a diferencia del resto del país donde el deporte rey es el béisbol. Mi sorpresa fue mayor al encontrar por internet, durante una investigación acerca del significado de la palabra toche, la cual es muy usada por los tachirenses a manera de muletilla o simplemente para descalificar a alguien, y descubrir que dicha palabra es el nombre de una ave insectívora que vive entre Colombia y Venezuela y comparte con el equipo de fútbol y con la ermita los colores aurinegros.